Antes de hablar del despertar, ¿qué es la conciencia? Antes de hablar del despertar de la conciencia, quizá debamos detenernos en una pregunta más básica. ¿Qué es la conciencia? La palabra se utiliza constantemente. Se habla de personas conscientes e inconscientes, de elevar la conciencia, de expandirla, de perderla, de despertar. Pero pocas veces nos detenemos a observar qué queremos decir realmente cuando usamos esos términos. La conciencia no es solamente estar despierto, tener los ojos abiertos o responder cuando alguien pronuncia nuestro nombre. Tampoco consiste únicamente en pensar, razonar o acumular conocimiento. Una persona puede tener una gran inteligencia, memorizar cientos de libros y, sin embargo, permanecer profundamente desconectada de sí misma. En el sentido que exploraremos a lo largo de este libro, la conciencia es la capacidad de darnos cuenta de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos, de las motivaciones que se ocultan detrás de nuestras acciones, de las heridas que siguen influyendo en nuestras decisiones, de las creencias que heredamos, de la manera en que tratamos a los demás y de la forma en que interpretamos la realidad. Ser consciente significa poder observar lo que sucede dentro y fuera de nosotros sin reaccionar de manera completamente automática. Es descubrir que entre un estímulo y nuestra respuesta existe un espacio, y que dentro de ese espacio puede aparecer una elección. La conciencia no elimina el miedo, la ira, la tristeza o el deseo. Nos permite reconocerlos antes de que gobiernen completamente nuestra conducta. Una persona consciente también puede equivocarse, puede enojarse, puede sentir celos, puede actuar desde el ego. La diferencia es que tarde o temprano logra observarlo, asumir responsabilidad y aprender de ello. Por eso sería un error dividir a la humanidad de manera rígida entre personas conscientes y personas inconscientes. Nadie es completamente consciente todo el tiempo, y nadie es completamente inconsciente en todos los aspectos de su vida. Podemos actuar con una gran claridad en una situación, y minutos después reaccionar desde una herida que todavía no comprendemos. Podemos ser conscientes en nuestro trabajo y profundamente inconscientes en nuestras relaciones. Podemos hablar de amor, compasión y espiritualidad, pero reaccionar con violencia cuando alguien cuestiona nuestras creencias. La conciencia no es una medalla, no es una identidad, no es un título que una persona obtiene para colocarse por encima de los demás. Es un proceso continuo de observación. Quien realmente comienza a conocerse no suele sentirse superior, sucede lo contrario. Descubre la inmensidad de aquello que todavía ignora. ¿Qué significa vivir inconscientemente? Vivir de manera inconsciente no significa carecer de inteligencia ni ser una mala persona. Significa actuar dominados por mecanismos que no reconocemos. Es reaccionar sin comprender por qué reaccionamos. Es repetir los mismos patrones y llamarlos destino. Es herir a otros desde heridas que nunca hemos observado. Es defender ideas heredadas como si hubieran nacido de nuestra propia experiencia. Es buscar aprobación sin reconocer nuestra inseguridad. Es controlar a los demás porque no sabemos relacionarnos con nuestro miedo. Es culpar siempre al mundo exterior sin revisar nuestra participación en lo que vivimos. La inconsciencia es vivir en automático, pensar como nos enseñaron a pensar, desear lo que nos dijeron que debíamos desear, temer aquello que otros nos enseñaron a temer y repetir una historia personal sin preguntarnos si todavía es verdadera. Una persona puede creer que está eligiendo libremente cuando en realidad está obedeciendo antiguas heridas, condicionamientos familiares, presiones sociales o necesidades emocionales que nunca ha reconocido. Por eso la inconsciencia no debe entenderse como una condena, es una condición humana. Todos vivimos partes de nuestra vida desde ella. El problema no es tener zonas inconscientes. El problema comienza cuando creemos que ya no tenemos nada que observar. Tal vez una de las formas más profundas de inconsciencia sea estar convencidos de que ya despertamos.
porque quien cree haber llegado deja de cuestionarse, deja de escuchar, deja de aprender y transforma su comprensión actual en una nueva prisión. ¿Quién es consciente? No necesariamente quien habla de espiritualidad, no necesariamente quien medita, no necesariamente quien conoce palabras complejas sobre energía, vibración o dimensiones. Una persona consciente puede ser alguien que jamás haya leído un libro espiritual, pero sabe reconocer cuando se equivoca. Alguien que escucha antes de juzgar, que observa sus reacciones, que intenta no descargar sus heridas sobre los demás, que puede cambiar de opinión cuando descubre que estaba equivocado, que no necesita demostrar constantemente que tiene razón. La conciencia se revela menos en lo que una persona dice y más en la manera en que vive. Se manifiesta en la responsabilidad, en la honestidad, en la capacidad de observarse, en la humildad para reconocer lo que todavía no comprende, en la forma en que trata a quienes no pueden ofrecerle nada, en la manera en que responde cuando la vida no ocurre como esperaba. No existe una persona consciente de manera absoluta. Existen momentos de conciencia, instantes en los que dejamos de reaccionar automáticamente y comenzamos a ver. A veces ese instante dura unos segundos, pero puede ser suficiente para cambiar una decisión, evitar una herida o iniciar una transformación. La conciencia y el observador. Hay una experiencia, Cecilia, que puede acercarnos a esta comprensión. Puedes observar un pensamiento, puedes notar que estás enojado, puedes reconocer que tienes miedo, puedes darte cuenta de que estás comparándote con otra persona. Si puedes observar todo eso, entonces existe en ti una capacidad que no es idéntica al pensamiento, al enojo, al miedo ni a la comparación. Existe algo que se da cuenta. A esa capacidad de darse cuenta la llamaremos conciencia. No necesitamos convertirla en una creencia mística ni explicarla de manera definitiva. Basta con reconocer la experiencia. Un pensamiento aparece y tú puedes observarlo. Una emoción surge y puedes sentirla sin convertirte completamente en ella. Un impulso aparece y puedes decidir no obedecerlo. Ahí comienza la libertad interior. No cuando dejamos de pensar, sino cuando dejamos de creer que cada pensamiento es una orden. No cuando desaparecen nuestras emociones, sino cuando dejamos de utilizarlas como justificación para cualquier conducta. No cuando eliminamos nuestra historia, sino cuando comprendemos que nuestra historia forma parte de nosotros, pero no determina necesariamente todo lo que podemos llegar a ser. Despertar no es volverse perfecto. Despertar la conciencia no significa alcanzar un estado permanente de paz. No significa dejar de cometer errores. No significa convertirse en alguien incapaz de sentir dolor, deseo o contradicción. Significa comenzar a ver con mayor claridad aquello que antes ocurría de manera automática. Es descubrir el miedo detrás de la ira, la inseguridad detrás de la arrogancia, la necesidad de aceptación detrás de muchas de nuestras decisiones, la herida detrás de ciertas conductas. La conciencia no nos vuelve perfectos, nos vuelve responsables. Y esa responsabilidad puede resultar incómoda, porque llega un momento en el que ya no podemos seguir culpando únicamente a nuestros padres, a nuestra pareja, a la sociedad, al destino o al pasado. Podemos reconocer todo lo que nos ocurrió. Podemos admitir que algunas experiencias nos marcaron profundamente, pero también comenzamos a preguntarnos, ¿qué estoy haciendo hoy con aquello que me ocurrió? Esa pregunta separa el dolor de la victimización, no niega la herida, no disminuye el sufrimiento, pero devuelve a la persona una parte de su capacidad de elegir. La conciencia no pertenece a nadie. Ninguna religión posee la conciencia. Ninguna escuela espiritual puede patentarla. Ningún maestro puede entregártela como si fuera un objeto. Las tradiciones pueden ofrecernos mapas. Los libros pueden ayudarnos a formular preguntas. Las prácticas pueden enseñarnos a prestar atención, pero nadie puede observar por nosotros. Nadie puede conocernos en nuestro lugar. Nadie puede vivir nuestra transformación. Por eso este libro no pretende decirte que estás dormido mientras alguien más está despierto. Esa idea puede convertirse fácilmente en otra forma de superioridad. La invitación es mucho más sencilla y al mismo tiempo más exigente. Observa dónde vives en automático. Observa qué pensamientos gobiernan tus decisiones, qué heridas siguen hablando a través de ti, qué creencias nunca has cuestionado.
¿Qué historia repites sobre quién eres? No para juzgarte, no para castigarte, sino para comenzar a verte. Porque solo puede transformarse aquello que primero somos capaces de reconocer. Y quizá el despertar de la conciencia no sea un acontecimiento extraordinario que ocurre una sola vez. Quizá suceda cada vez que dejamos de reaccionar mecánicamente y elegimos mirar con honestidad. Cada vez que reconocemos una herida antes de convertirla en violencia. Cada vez que cuestionamos una creencia antes de imponerla. Cada vez que dejamos de defender una imagen y nos permitimos ser sinceros. Cada vez que observamos un pensamiento sin convertirlo inmediatamente en verdad. La conciencia comienza en algo aparentemente pequeño, darse cuenta. Pero todo cambio profundo empieza exactamente ahí. Desde niño sentí que había algo diferente en mí. Durante muchos años pensé que ese sentimiento era un problema. Con el tiempo comprendí que fue el inicio de una búsqueda que aún continúa. Mis padres solían recordarme mis travesuras con regaños y más de un cintarazo. Era un niño inquieto, impulsivo y profundamente curioso. Cuando una pregunta aparecía en mi mente, no me bastaban las explicaciones de los demás. Necesitaba comprobar las cosas por mí mismo. Esa curiosidad me llevó muchas veces a ponerme en situaciones peligrosas. Paradójicamente, también era un niño lleno de miedos. Y quizá por eso hacía justamente aquello que más temor me provocaba. Como si una parte de mí quisiera demostrar que el miedo no podía gobernar mi vida. A los 5 años llegué a encender un automóvil y ponerlo en movimiento, poniendo en riesgo mi vida y la de mis hermanos y primos. Con los años, sufrí accidentes que, vistos desde fuera, parecían destinados a dejarme con lesiones permanentes. Hubo choques donde los vehículos quedaron completamente destruidos y, sin embargo, salí prácticamente ileso. No sé cómo explicarlo. No afirmo que fuera un milagro ni que una fuerza sobrenatural me protegiera. Solo puedo decir que una y otra vez, la vida pareció concederme una nueva oportunidad. Esas experiencias despertaron en mí una pregunta que nunca dejó de acompañarme. ¿Por qué sigo aquí? Cuando tenía 9 años ocurrió uno de los acontecimientos más dolorosos de mi infancia, la muerte de uno de mis hermanos. Aquella pérdida dejó una herida profunda en toda la familia. Durante mucho tiempo conservé la esperanza de volver a verlo algún día. En algunos sueños sentía que lo encontraba nuevamente. No sé si eran solo el lenguaje del duelo o algo imposible de explicar, pero aquellos encuentros dejaron una huella imborrable en mi corazón. Mi padre era un hombre formado por una época muy distinta. Creció entre carencias, trabajo duro y responsabilidades que llegaron demasiado pronto. Apenas terminó la primaria porque desde niño tuvo que ayudar a su familia trabajando la tierra. La vida le enseñó disciplina mucho antes que ternura. Era un hombre estricto, de pocas palabras y carácter fuerte. Durante años me costó comprender su forma de educarnos. Hoy entiendo que muchas de sus decisiones nacían del amor, aunque entonces solo pudiera percibir la dureza. Quizá él intentaba prepararme para un mundo difícil, y quizá yo, sin saberlo, luchaba por demostrar que nadie podía encerrar mi espíritu. Durante años vivimos una batalla silenciosa que ninguno de los dos comprendía realmente. Mientras todo eso ocurría, otra semilla comenzaba a crecer dentro de mí. La semilla de la pregunta. No eran preguntas que un niño acostumbrara a hacer. Mientras otros pensaban en juegos o aventuras, yo me sorprendía imaginando qué ocurría después de la muerte. ¿Por qué existía el sufrimiento o cuál era el verdadero sentido de estar vivos? ¿Quién soy realmente? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué algunas personas parecen cargar con tanto dolor desde tan pequeñas? ¿Por qué sentía, incluso siendo niño, que no terminaba de pertenecer a este mundo? Con el paso de los años intenté responder esas preguntas en muchos lugares. Busqué en libros, religiones, filosofías, enseñanzas espirituales y personas que parecían haber encontrado aquello que yo todavía no lograba comprender. A veces sentía que estaba cerca de descubrir la verdad. Otras veces terminaba más confundido que al principio. Por cada respuesta aparecían nuevas preguntas. Y comprendí que el conocimiento por sí solo no transforma una vida. Sin darme cuenta, aquella curiosidad que había marcado mi infancia terminó convirtiéndose en el motor de un viaje mucho más profundo.
el viaje hacia el interior de mí mismo. Y aunque entonces no podía imaginarlo, esas preguntas sembradas desde niño terminarían cambiando para siempre la forma en que entendería la vida, el sufrimiento y el verdadero significado de conocerse a uno mismo. Con el tiempo, comprendí que aquella búsqueda no era un simple pasatiempo ni una curiosidad intelectual. Era una necesidad. Había algo dentro de mí que no se conformaba con aceptar las respuestas tradicionales. Cada vez que alguien decía, las cosas son así porque siempre han sido así, sentía que esa explicación no era suficiente. Durante mi adolescencia, esa inquietud se hizo aún más intensa. Mientras muchos de mis amigos parecían tener claro qué querían hacer con su vida, yo seguía intentando responder preguntas que no aparecían en los libros de la escuela. Comencé a observar con atención a las personas que me rodeaban. Veía cómo algunos vivían persiguiendo el dinero, otros el reconocimiento y otros simplemente sobrevivían de un día para otro. Me preguntaba si aquello era realmente todo lo que la vida tenía para ofrecer. También empecé a descubrir algo que me desconcertaba. Muchas personas aparentaban ser felices, pero bastaba conversar unos minutos con ellas para descubrir que detrás de la sonrisa existían heridas, miedos e inseguridades que casi nadie veía. Aquello despertó otra pregunta en mí. ¿Por qué todos parecemos buscar la felicidad fuera de nosotros mismos? Con el paso de los años entendí que esa pregunta también me incluía. Yo no era diferente, también buscaba respuestas en el exterior. Pensaba que quizá el siguiente libro, la siguiente conversación o la siguiente experiencia me darían aquello que sentía que me faltaba. Sin darme cuenta, me convertí en un buscador. Leía todo lo que llegaba a mis manos. Me interesaban la filosofía, la psicología, las religiones, las tradiciones antiguas y cualquier enseñanza que prometiera ayudarme a comprender quiénes somos y por qué estamos aquí. Cada autor parecía tener una explicación distinta. Algunos afirmaban que todo estaba escrito por el destino. Otros defendían que cada persona construye completamente su realidad. Unos hablaban del alma. Otros solo aceptaban aquello que podía demostrarse. Cuanto más aprendía, más difícil resultaba distinguir entre conocimiento, creencias y opiniones. Hubo momentos en los que pensé que estaba muy cerca de comprenderlo todo. Y también hubo momentos en los que sentí que no comprendía absolutamente nada. Hoy agradezco esa incertidumbre, porque fue precisamente ella la que me obligó a seguir buscando con humildad. Descubrí que las respuestas fáciles suelen ser las más peligrosas. Nos hacen creer que hemos llegado al final del camino cuando en realidad apenas hemos dado los primeros pasos. Poco a poco comprendí que el verdadero aprendizaje no consiste en acumular información, sino en permitir que cada experiencia transforme nuestra manera de vivir. No basta con hablar del amor. Hay que aprender a amar incluso cuando resulta difícil. No basta con hablar del perdón. Llega un momento en que la vida nos pone frente a personas a quienes creemos incapaces de perdonar. No basta con hablar de conciencia. Tarde o temprano aparecen situaciones que revelan cuánto de esa conciencia somos capaces de llevar a la práctica. Fue entonces cuando entendí que la vida no era un examen de conocimientos, sino una escuela de experiencias. Cada alegría, cada pérdida, cada fracaso, cada encuentro, cada despedida, todo parecía formar parte de un aprendizaje mucho más profundo que cualquier teoría podía explicar. Sin saberlo, la vida ya había comenzado a prepararme para las pruebas que vendrían después. Y serían precisamente esas experiencias, muchas veces dolorosas, las que terminarían enseñándome lecciones que ningún libro había logrado transmitir. Entonces surge una pregunta aún más radical. ¿Quién busca realmente a Dios? Durante siglos, gran parte de la humanidad imaginó a Dios como un ser separado, lejano y exterior. Esa visión inspiró actos de amor, esperanza y compasión, pero también conflictos cuando la verdad se creyó exclusiva de una sola forma de pensar. Al mismo tiempo, todas las grandes tradiciones contemplativas señalaron otra dirección, mirar hacia el interior. No para negar la trascendencia divina, sino para descubrir que el encuentro con lo sagrado comienza con una transformación de la conciencia. La espiritualidad deja entonces de ser una colección de creencias y se convierte en una experiencia viva. No se trata de creer, se trata de descubrir. No se trata de aceptar ideas, se trata de investigar directamente, porque nadie puede respirar por ti.
Nadie puede amar por ti y nadie puede despertar por ti. Quizá la pregunta más importante no sea si Dios existe, sino qué entendemos por Dios. Padre, fuente, logos, Brahman, Tao, conciencia, el misterio absoluto. Los nombres cambian, la realidad permanece. Como señalaron muchos místicos, Dios sería al mismo tiempo trascendente e inmanente, infinitamente más allá de toda forma y sin embargo, más íntimo a nosotros que nuestros propios pensamientos. Buscarlo únicamente afuera sería como un pez buscando el océano, mientras ya vive inmerso en él. Desde esta mirada, el ser humano deja de sentirse separado para reconocerse como una expresión consciente de una realidad infinitamente mayor. Por eso, San Atanasio escribió: Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera llegar a participar de la vida divina. No habla de engrandecer al ego, sino de despertar a una transformación profunda del ser. Tal vez el gran secreto nunca fue convertirnos en algo distinto. Tal vez siempre se trató de recordar aquello que ninguna palabra puede contener, aquello que nunca nació y por eso mismo jamás puede morir. Quizá la vida entera sea el viaje de la conciencia descubriéndose a sí misma a través de incontables formas. Y entonces la pregunta ¿quién soy? Deja de ser filosófica para convertirse en la puerta del mayor misterio. Descubrir que aquello que has buscado durante toda tu vida nunca estuvo lejos de ti, sino silenciosamente presente antes del primer pensamiento, esperando ser reconocido. Desde que tengo memoria, mi vida estuvo rodeada de temas que para muchas personas podrían parecer extraños. Mientras otros niños crecían escuchando únicamente sobre la escuela, los deportes o los programas de televisión, en mi casa también se hablaba de energía, meditación, conciencia y dimensiones que iban más allá de lo que los ojos podían percibir. Gran parte de esa influencia llegó a través de mi padre. Él sentía un profundo interés por el desarrollo espiritual y el conocimiento interior. Nunca me impuso una manera de pensar, pero desde muy pequeño me abrió la puerta a un mundo que muy pocos niños de mi edad conocían. Cuando tenía alrededor de 8 años, me enseñó mis primeros mantras. Me inició en la meditación y en prácticas de yoga. También me mostró los principios del Reiki y me habló de temas como los viajes astrales, otras dimensiones y la posibilidad de que la conciencia fuera mucho más amplia de lo que normalmente creemos. Mientras la mayoría de mis amigos apenas comenzaban a descubrir el mundo, yo ya escuchaba conversaciones sobre la naturaleza del alma, la energía y el propósito de la existencia. Sin embargo, conocer esos temas no significó comprenderlos. Tampoco significó que estuviera preparado para vivir de acuerdo con ellos. Con el paso de los años, las preguntas que llevaba dentro continuaban creciendo. Había algo que seguía sin encontrar, un vacío difícil de describir, una sensación constante de que faltaba algo en mi vida, aunque no supiera exactamente qué era. Buscando respuestas donde no debía, comencé a consumir sustancias desde muy joven. Al principio fue por curiosidad, por diversión, por experimentar. Jamás imaginé que aquella decisión terminaría convirtiéndose en uno de los problemas más serios de toda mi vida. Recuerdo que algunas sustancias producían estados alterados de conciencia que en ese momento me parecían extraordinarios. Todo era más intenso, los colores parecían más vivos, la música tenía una profundidad diferente, las emociones se amplificaban y por momentos sentía que todo era bello, que todo tenía sentido y que el universo finalmente comenzaba a revelar sus secretos. Hoy entiendo que aquellas experiencias eran pasajeras y estaban condicionadas por la sustancia. No eran el camino hacia la libertad que yo imaginaba. Otras drogas tenían un efecto completamente distinto. No buscaban expandir mi percepción, solo apagaban el vacío. Silenciaban esa sensación permanente de sentirme incompleto. Durante unas horas dejaba de enfrentar aquello que llevaba dentro, pero cuando el efecto desaparecía, el vacío seguía ahí, esperando por mí. Quiero dejar algo muy claro. Yo no tuve ese ejemplo en mi casa. Nadie me enseñó a consumir. Esa fue una decisión completamente mía y asumo toda la responsabilidad por ella. También debo reconocer que durante esa etapa tomé decisiones de las que hoy no me siento orgulloso. Me involucré en actividades ilícitas creyendo que el dinero, la adrenalina o el reconocimiento podían llenar aquello que llevaba roto por dentro. Lo único que encontré fueron consecuencias. Viví situaciones que jamás imaginé experimentar. Fui privado de mi libertad en diversas ocasiones. Intentaron quitarme la vida. Vi morir a un amigo. Presencié cómo otro recibía más de 10 impactos de bala y luchaba por sobrevivir.
Cuando una persona vive durante mucho tiempo rodeada de violencia, llega un momento en que deja de reaccionar como lo haría cualquier otra persona. No porque deje de sentir, sino porque el cuerpo y la mente aprenden a sobrevivir. En aquellos momentos yo temía por mi vida, pero al mismo tiempo había una certeza muy profunda que nunca logré explicar. Por alguna razón sentía que aún no iba a morir. Hasta el día de hoy no sé de dónde provenía esa sensación. Tampoco puedo explicar otra serie de acontecimientos que marcaron profundamente mi vida. No espero que nadie me crea. No pretendo convencer a nadie. Solo comparto aquello que viví. En diferentes momentos hubo personas que intentaron perjudicarme o hacerme daño. Y sin que yo hiciera absolutamente nada para provocarlo, terminaban enfrentando situaciones desagradables o consecuencias inesperadas. ¿Fue una casualidad? ¿Fue una coincidencia? No lo sé. Jamás les deseé ningún mal. Nunca actué para que eso sucediera. Con el tiempo comprendí que hay experiencias que quizá nunca logremos explicar completamente, y he aprendido a convivir con esa incertidumbre sin convertirla en una verdad absoluta. Mirando hacia atrás, resulta paradójico pensar que desde niño había escuchado hablar sobre la conciencia, la meditación y el mundo espiritual. Había aprendido a repetir mantras y a practicar Reiki. Conocía conceptos como los viajes astrales y otras dimensiones antes de entender siquiera muchas cosas de la vida cotidiana. Y aún así, terminé perdiéndome. Eso me enseñó una de las lecciones más importantes de mi vida. Conocer un camino no significa recorrerlo. Escuchar hablar de la conciencia no equivale a vivir conscientemente. La verdadera transformación no llega por acumular conocimientos, sino cuando la vida te obliga a enfrentarte contigo mismo. Pero esa parte de la historia aún estaba lejos de comenzar. Todavía faltaba descender mucho más. Todavía faltaba tocar fondo. Y sería precisamente en la oscuridad más profunda donde empezaría el verdadero viaje que transformaría mi vida para siempre. A los 16 años ocurrió algo que marcó profundamente mi vida. Hasta ese momento todos aquellos conocimientos que había escuchado desde niño permanecían guardados en algún rincón de mi mente. Eran ideas que me interesaban, pero que todavía no comprendía del todo. Una tarde me encontraba conversando con un amigo. Él sentía curiosidad por algunos de los temas que yo acostumbraba a investigar: la conciencia, la energía, el alma y otros asuntos que para la mayoría de las personas resultaban poco comunes. Mientras hablábamos, comenzó a suceder algo que nunca antes había experimentado. Las palabras empezaron a fluir con una facilidad que no podía explicar. No sentía que estuviera pensando cada frase antes de decirla. Simplemente surgían. Era como si una comprensión mucho más amplia se expresara a través de mí. Hablé durante horas. Respondí a preguntas que jamás había estudiado de manera consciente. Las ideas aparecían completas, conectadas entre sí, como si siempre hubieran estado ahí, esperando el momento adecuado para manifestarse. Recuerdo la expresión de mi amigo. Me observaba con una mezcla de sorpresa y asombro. Al terminar la conversación, yo mismo me preguntaba de dónde había salido todo aquello. Con el paso de los años conocí un término utilizado en distintas tradiciones espirituales para describir experiencias similares: canalización. No afirmo que eso fuera exactamente lo que me ocurrió. No espero que nadie lo crea. Solo puedo decir que fue la palabra que más se acercó a lo que viví aquella tarde. Desde entonces, ese fenómeno volvió a repetirse en diferentes momentos de mi vida. En ocasiones, al conversar con alguien o al responder una pregunta, sentía que la información llegaba de una manera espontánea, como si simplemente estuviera recordando algo que ya conocía en un lugar muy profundo de mi conciencia. Aquella cruda experiencia despertó aún más mi curiosidad. Por primera vez comprendí que existían vivencias imposibles de encerrar por completo dentro de las explicaciones convencionales. Sin embargo, estaba muy lejos de entender lo que realmente significaban. Con el tiempo descubriría que tener experiencias extraordinarias no convierte a nadie en una persona consciente. La verdadera transformación no nace de lo que creemos saber, sino de aquello que somos capaces de vivir, cuestionar y comprender en nuestro propio interior. Durante mucho tiempo creí que mi problema estaba afuera. Pensaba que necesitaba más dinero, más experiencias, más emociones, más libertad, más reconocimiento. Siempre había un nuevo objetivo que, según yo, finalmente iba a hacerme sentir completo. Pero cuando lo conseguía, la sensación desaparecía rápidamente. Entonces aparecía otro deseo y después otro. Era como intentar llenar un recipiente sin fondo. Nunca era suficiente.
Con el paso de los años comprendí que no estaba buscando cosas, estaba buscando una sensación, la sensación de sentirme completo. Y mientras más intentaba encontrarla afuera, más me alejaba de ella. Mi vida comenzó a moverse entre dos extremos. Por un lado, existía una profunda curiosidad por comprender los grandes misterios de la existencia. Quería entender quiénes éramos realmente, qué ocurría después de la muerte, si la conciencia sobrevivía al cuerpo y cuál era el verdadero propósito de la vida. Por otro lado, seguía tomando decisiones que me hundían cada vez más. Era una contradicción constante. Podía pasar horas hablando sobre espiritualidad y al mismo tiempo seguir alimentando hábitos que destruían mi vida. Podía sentir que comprendía ciertas cosas y, aún así, actuar completamente en contra de ellas. Aquello me enseñó algo que tardé muchos años en aceptar. El conocimiento, por sí solo, no transforma a nadie. Podemos leer cientos de libros, escuchar a los mejores maestros, memorizar conceptos espirituales, hablar de energía, vibración, dimensiones y conciencia. Pero si nuestra forma de vivir continúa gobernada por el miedo, el ego, el resentimiento o la necesidad de escapar de nosotros mismos, ese conocimiento se convierte únicamente en información, no en transformación. Yo era el mejor ejemplo de eso. Mientras más buscaba respuestas, más preguntas aparecían. Mientras más intentaba escapar del vacío, más grande parecía hacerse. Comencé a sentir que llevaba dos vidas completamente diferentes. Había una parte de mí que anhelaba comprender el sentido de la existencia y otra que seguía perdiéndose en decisiones impulsivas. Era como si dentro de mí convivieran dos personas. Una buscaba la verdad, la otra solo quería dejar de sufrir. Durante mucho tiempo pensé que debía elegir entre una y otra. Hoy creo que ambas estaban pidiendo exactamente lo mismo: ser escuchadas. Porque detrás de cada exceso había una herida. Detrás de cada adicción había una necesidad. Detrás de cada decisión equivocada había un ser humano intentando encontrar paz sin saber dónde buscarla. Pero en ese momento yo todavía no podía verlo. Seguía creyendo que el siguiente logro, la siguiente experiencia o la siguiente sensación finalmente llenarían aquello que llevaba vacío desde hacía tantos años. No sabía que estaba persiguiendo un espejismo, y cuanto más corría detrás de él, más me alejaba de mí mismo. La vida, sin embargo, tenía otros planes. Cuando creemos que podemos sostener una mentira para siempre, la realidad termina alcanzándonos. Poco a poco comenzaron a derrumbarse todas las certezas sobre las que había construido mi identidad. Aquello que durante años había evitado mirar empezaba a abrirse paso. Sin saberlo, me acercaba al momento más difícil de toda mi existencia. Todavía no era mi despertar, era el comienzo del derrumbe. Y, aunque entonces lo viví como una desgracia, hoy comprendo que algunos edificios solo pueden reconstruirse después de haber caído por completo. Durante muchos años viví sin darme cuenta de que era un extraño para mí mismo. Despertaba, trabajaba, tomaba decisiones, reaccionaba, perseguía metas, buscaba placer, evitaba el dolor y repetía los mismos patrones una y otra vez. Creía que estaba eligiendo mi vida. Hoy sé que, en gran parte, era mi inconsciente quien elegía por mí. No respondía al momento presente, respondía a heridas antiguas, a miedos que nunca había cuestionado, a creencias que ni siquiera recordaba haber aceptado. Cada reacción tenía una historia. Cada impulso nacía de una necesidad más profunda. Cada decisión era el eco de algo que seguía viviendo dentro de mí. Yo pensaba que conocía quién era, pero solo conocía el personaje que había construido para sobrevivir. Un personaje que buscaba aprobación para sentirse valioso, que confundía el éxito con el reconocimiento, que perseguía el placer para no encontrarse con su dolor, que intentaba controlar todo porque en el fondo tenía miedo de perderlo todo. Vivía en automático. Tan automático que llamaba libertad a mis impulsos, llamaba personalidad a mis mecanismos de defensa, llamaba destino a patrones que llevaba años repitiendo sin cuestionarlos. Lo más inquietante era que ni siquiera sabía que estaba dormido. Creía que pensar era lo mismo que ser consciente. Creía que decidir era lo mismo que elegir. Creía que vivir era simplemente reaccionar a lo que la vida ponía frente a mí. Nunca me detuve a observar quién era el que pensaba, quién era el que reaccionaba, quién era el que sufría. Fue entonces cuando comenzó a surgir una pregunta que cambiaría el rumbo de toda mi existencia. Si no soy mis pensamientos, si no soy mis emociones, si no soy la historia que me he contado sobre mí mismo, entonces, ¿quién soy realmente?
Esa pregunta no llegó para darme respuestas, llegó para derrumbar todas las respuestas falsas que había aceptado durante años. Y sin saberlo, ese fue el primer paso hacia el verdadero despertar, la ilusión de la realidad. Desde que nacemos comenzamos a construir una idea de lo que llamamos realidad. Nos enseñan un nombre y terminamos creyendo que somos ese nombre. Nos dicen de qué país somos, cuál es nuestra religión, cuál es nuestro equipo de fútbol, qué profesión debemos elegir, qué significa el éxito, qué significa fracasar y hasta qué cosas merecen nuestro miedo. Con el paso de los años dejamos de cuestionarlo, simplemente lo aceptamos. Pero ¿alguna vez te has preguntado? ¿Y si gran parte de aquello que llamamos realidad fuera únicamente una interpretación? No vemos el mundo como es, lo vemos como somos. Dos personas pueden vivir exactamente el mismo acontecimiento y salir con conclusiones completamente distintas. Una puede verlo como una tragedia, otra como una oportunidad. La realidad externa fue exactamente la misma. Lo único que cambió fue la conciencia desde la cual fue observada. Eso me llevó a hacerme una pregunta que transformó por completo mi forma de mirar la vida. ¿Cuánto de lo que considero real realmente lo he comprobado por mí mismo? La mayor parte de nuestras creencias no nacieron de nuestra experiencia. Las heredamos. Nuestros padres heredaron las suyas. Ellos las recibieron de sus padres. Y así, durante generaciones, aprendimos qué era posible y qué era imposible, qué era correcto y qué era incorrecto, qué debía hacernos felices, qué debía darnos miedo. Pocas veces nos detuvimos a preguntarnos si esas ideas seguían siendo verdaderas para nosotros. Vivimos interpretando la realidad a través de filtros invisibles. Nuestra historia, nuestras heridas, nuestros deseos, nuestros traumas, nuestra cultura, nuestra educación. Todo eso funciona como un par de lentes y olvidamos que los llevamos puestos. Creemos que vemos el mundo tal como es, cuando en realidad solo vemos una pequeña parte de él. Imagina por un momento a un pez que ha vivido toda su vida dentro del océano. Si pudiera pensar, probablemente llamaría realidad al agua que lo rodea. Pero el agua no sería toda la realidad. Sería únicamente el ambiente en el que aprendió a existir. Quizá nosotros hacemos exactamente lo mismo. Vivimos inmersos en un océano de creencias, costumbres y condicionamientos sin darnos cuenta de que respiramos dentro de ellos. Creemos elegir libremente, pero muchas veces solo obedecemos programas aprendidos. Trabajamos para comprar cosas que alguien nos convenció de necesitar. Buscamos reconocimiento porque nos enseñaron que nuestro valor depende de la aprobación de los demás. Competimos por demostrar que somos importantes, mientras olvidamos preguntarnos quiénes somos realmente. Vivimos corriendo, pero casi nunca nos detenemos a preguntarnos hacia dónde. Con el tiempo comprendí que una de las ilusiones más grandes consiste en creer que somos únicamente aquello que hemos construido alrededor de nosotros. Nuestro cuerpo, nuestra profesión, nuestro dinero, nuestra historia, nuestros logros, nuestros fracasos. Todo eso forma parte de nuestra experiencia, pero quizá no define lo que realmente somos. No escribo estas palabras para convencerte de una nueva teoría. Al contrario, si este libro tiene algún propósito, no es darte nuevas creencias. Es invitarte a cuestionar las que ya tienes. Porque el despertar de la conciencia no comienza cuando encontramos todas las respuestas. Comienza cuando nos atrevemos a poner en duda las respuestas que siempre dimos por ciertas. Tal vez la realidad no sea una prisión. Tal vez la verdadera prisión sea la forma en que aprendimos a interpretarla. Y quizá la libertad no consista en escapar del mundo, sino en aprender a verlo con ojos nuevos. Porque cuando cambia la conciencia desde la que observamos, la realidad, sin moverse un solo centímetro, comienza a transformarse por completo.